Ups. Hola, profe, sí se escucha. Ahí me escuchan. Hola. Oye, mil perdones por el atraso. La verdad es que tuve una emergencia que no pude eh, eh, empezar antes. De verdad que les pido perdón por el retraso. Eh, y bueno, lo que vamos a ver hoy vamos a hacer un repaso de las clases que van a entrar en la solemne. Yo la próxima semana no estoy fuera de Chile y la semana subsiguiente es la semana de solemnes y lo que yo tengo entendido es que la solemne del curso va a ser el viernes 24. Entonces lo que vamos a hacer hoy es un repaso de las cosas importantes en las cuales tienen que fijarse de las clases que hemos visto. ¿Ok? Así que vayan tomando nota, vayan haciendo todas las preguntas que tengan que hacer. Yo les voy a ir poniendo el énfasis donde tienen que, en los aspectos que tienen que estudiar para que les vaya bien. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Me escuchan bien o no? Sí, profe. Ok, vamos entonces. De la clase de ansiolíticos hipnóticos, denme un segundo, acá. Okay. Eh, Evidentemente esto ya lo saben, de que la ansiedad forma parte de distintos cuadros. Algunos son trastornos primarios de ansiedad, como los trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de ansiedad social, las fobias, las crisis de pánico y el trastorno de pánico. Y hay algunos otros cuadros que tienen a la ansiedad como un síntoma muy importante, como en el caso del trastorno obsesivo compulsivo o el estrés postraumático. Esto algo que ya deben saber. Esta diapositiva es importante fundamentalmente porque ustedes deben saber que hay distintos fármacos que tienen un efecto ansiolítico, ¿sí? El fármaco ansiolítico eh, por excelencia son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas es el fármaco ansiolítico por excelencia y si uno se toma una benzodiazepina, en los pocos minutos empieza a hacer su efecto ansiolítico. Es un fármaco bien específico para la ansiedad. Pero existen otros medicamentos que tienen un efecto ansiolítico dentro de su acción. Por ejemplo, los antidepresivos. Los antidepresivos, especialmente los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, tienen un efecto ansiolítico. Pero este efecto ansiolítico es más tardío en relación a la benzodiazepina. La benzodiazepina, el efecto ansiolítico de las benzodiazepinas es inmediato, es en algunos minutos. En cambio, los antidepresivos y todo el resto de los otros medicamentos tienen un efecto que puede ser un poco más tardío, como el caso de los antidepresivos y la buspirona. Hay algunos fármacos que por su efecto antagonista H1 da sueño. Por ejemplo, los antipsicóticos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la quetiapina. La quetiapina es un medicamento que da sueño. Uno se lo toma y da sueño. Eh, y es no porque tenga un efecto ansiolítico per se, sino que da sueño porque tiene un antagonismo H1. Y ese efecto se ha homologado a un efecto ansiolítico. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto? Que existen varios medicamentos para el manejo de la ansiedad, algunos que son específicamente ansiolíticos como las benzodiazepinas y otros medicamentos que tienen efectos ansiolíticos pero que no es su efecto central y muchos de ellos tienen su efecto ansiolítico porque dan sueño a través de su antagonismo H. Ese es el concepto. ¿Ok? La buspirona, el concepto de la buspirona, porque me lo preguntaron por interno en estos días, la buspirona es un medicamento que tiene un efecto ansiolítico retardado, como los antidepresivos, pero la buspirona tiene un efecto ansiolítico específico, no tiene un efecto antidepresivo, pero se demora, como los ISRS o los antidepresivos inhibidores selectivos de la receptor de serotonina. Ese es el concepto. Eso es lo común que tiene la buspirona, que no es un fármaco no tan utilizado, ¿ya? Pero es un ejemplo de un fármaco ansiolítico con un efecto más tardío, al igual que los antidepresivos.
Ese es el concepto, ¿ok? No les voy a preguntar sobre la buspirona específicamente, ni su mecanismo de acción, etc. Benzodiazepinas. Esto es lo más importante de esta clase de todas maneras, porque son los medicamentos ansiolíticos por definición, ¿ok? ¿Cómo funcionan? Ya lo vimos, funcionan a través se unen al receptor GABA. Ya vimos que GABA es un neurotransmisor que tiende a apagar el sistema. ¿Cómo? Se une al receptor GABA y abre un canal iónico de cloro, y eso hace que la neurona sea menos excitable, por lo tanto apaga el sistema. ¿Cuánto se demora eso? Minutos. Por lo tanto, las benzodiazepinas son muy eficaces para el manejo de la ansiedad. Ese es el concepto principal. Esto ya lo vimos. ¿Qué tienen que saber con respecto a las benzodiazepinas? Tienen que saberse algunas. ¿Cuáles? Alprazolam, clonazepam, lorazepam, diazepam, y uno que no está acá, que se llama clotiazepam, que es el RICE, que tiene un efecto ansiolítico. Son los benzodiazepinas más usadas en nuestro país. ¿Ok? Repito. Alprazolam, acá arriba. Clonazepam, muy utilizado. Diazepam, bastante utilizado todavía. Lorazepam, muy utilizado especialmente en cuadros en hospitalizaciones, fundamentalmente porque tienen distintos, son inyectables, están en tabletas, etc. No todos, por ejemplo, el clonazepam, no tenemos clonazepam inyectable, ni alprazolam inyectable, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, de nuevo, ¿cuáles son las benzodiazepinas que tienen que conocer? Alprazolam, son todas terminadas en PAM. Alprazolam, clonazepam, lorazepam, diazepam y clotiazepam. ¿Ok? De esta diapositiva, ¿qué tienen que saber? Tienen que saber que los ansiolíticos están indicados para distintos cuadros. Evidentemente los trastornos de ansiedad, pero también dan sueño, son hipnóticos de alguna manera, por lo tanto están indicados para insomnio. Lo otro, las benzodiazepinas, a través de GABA, como apagan el sistema, son anticonvulsivantes. Sirven, por ejemplo, en la epilepsia, si hay una crisis de epilepsia, las benzodiazepinas, por ejemplo, el diazepam endovenoso, es una indicación para poder calmar una crisis convulsiva. Y en el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol actúa en el receptor GABA, y en la abstinencia de alcohol, las benzodiazepinas tienden a disminuir los síntomas de la abstinencia de alcohol, y son bastante utilizados. Y lo otro que me interesa es esto, que lo ocupamos en las agitaciones psicomotoras, cuando los pacientes pierden el control, de acuerdo a una agitación psicomotora. Las benzodiazepinas tienen un rol muy importante. Concepto: las benzodiazepinas tienen están indicados para distintos cuadros, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Tienen que sabérselos? Sí, tienen que sabérselos para qué cuadros estarían indicados las benzodiazepinas. ¿Ok? Dentro de esto ya lo vimos, así que dentro de los efectos adversos de los medicamentos hay dos que me interesa que sepan. Uno, que pueden ser la sobredosis de benzodiazepina fundamentalmente produce sueño, puede producir un compromiso de conciencia y puede apagar tanto el sistema de que puede producir una depresión respiratoria. Y el otro tema que tiene que ver con que los benzodiazepinas son drogas de abuso. ¿Por qué? Porque son muy efectivas, son muy rápidas, actúan en el circuito de recompensa y pueden generar tolerancia y pueden generar abstinencia. ¿Ok? Por lo tanto, son fármacos que hay que utilizar hay que monitorizar, son medicamentos que hay que utilizar bien indicados, con los tiempos adecuados, etc. ¿Ok? Bien. El alprazolam, por ejemplo, es un medicamento que empieza su acción en minutos, 15 minutos, y se libera, y su vida media es de 12 horas, por lo tanto fíjense, acá está, perdón, acá. El alprazolam es de acción corta. El lorazepam es intermedio, y los de acción más prolongada, pero igual es corta, son fundamentalmente clonazepam y diazepam. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una adicción al lorazepam o al alprazolam,
y hay que cambiarlos a benzodiazepinas de vida media más larga para que sea mejor tolerado, como el clonazepam, fundamentalmente el diazepam. ¿Cómo vamos a ver esto? Fíjense. Acá el alprazolam tiene una vida media corta en el fondo, y el clonazepam tiene una vida más larga, claramente más larga. Pero todos inician su acción relativamente rápido, minutos. Fíjense, el diazepam tiene una vida media incluso más larga que el clonazepam. Probablemente es la benzodiazepina con uno de las vidas medias más largas. Pero fíjense que parte muy rápido su mecanismo de acción. El lorazepam, que lo utilizamos harto también, tiene una vida media claramente intermedia, pero también inicia su acción relativamente rápida. Eso es lo que tienen que saber. Y me interesa que sepan que los benzodiazepinas, ¿en qué se diferencian los benzodiazepinas? En su potencia, en el inicio de acción. Perdón, un segundo. En la potencia, en el inicio de acción, algunos son muy rápidas, en la vida media claramente, y en las vías de administración, es decir, hay algunas que son orales, otras que son que pueden ser intramusculares o pueden ser endovenosas, como el caso del lorazepam y el diazepam. ¿Ok? De la pregabalina, nada, es otro ejemplo de otro medicamento ansiolítico, pero que no es una benzodiazepina. Ok. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Chiquillos, ¿todo claro? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos con los hipnóticos. Los hipnóticos son fármacos. A ver, aquí hay los fármacos que son puramente hipnóticos son los fármacos Z, que son medicamentos que inducen el sueño, pero no son ansiolíticos y no tienen otro efecto. Pero las benzodiazepinas, los antihistamínicos, los antipsicóticos y otros fármacos dan sueño. ¿Pero por qué? Fundamentalmente porque pueden ser, por ejemplo, agonistas de la melatonina, como la agomelatina, este antidepresivo, o puede haber, o por algunos otros fármacos, como fundamentalmente por este efecto anti-H1, que pueden tener los antipsicóticos, algunos antialérgicos, algunos antidepresivos. Pero los fármacos Z son los propiamente hipnóticos. Ahora, ¿las benzodiazepinas dan sueño? Sí. ¿Son hipnóticos? Sí. Son ansiolíticos fundamentalmente, pero dan sueño. Por lo tanto, las benzodiazepinas sí están indicadas para los trastornos del sueño. Ojo, los trastornos del sueño pueden ser primarios o secundarios. ¿Qué significa eso? Los trastornos del sueño secundarios son, por ejemplo, aquellos que, si personas muy obesas tienen una apnea obstructiva del sueño por su obesidad y por eso tienen un insomnio. Hay la depresión, pacientes con cuadros depresivos tienen insomnio, pero es secundario al cuadro depresivo. Por lo tanto, se supone que en esos cuadros secundarios, cuando se trata la causa, debiera ceder el trastorno del sueño. Pero hay algunos casos en que el trastorno del sueño es primario. Los neurólogos en general trabajan en los trastornos del sueño y manejan distintos fármacos para manejar los trastornos del sueño. Fíjense que las benzodiazepinas tienen un efecto hipnótico porque dan sueño fundamentalmente, y los otros son los fármacos Z, Zolpidem y Zopiclo. El resto tiene un efecto hipnótico, entre comillas, porque tiene un antagonismo H1, como los antihistamínicos o los antialérgicos, o por ejemplo la mirtazapina, la misma, este antidepresivo que también tiene un efecto anti-H1 y daba mucho sueño, que podía tener una indicación daba apetito, daba sueño para los adultos mayores. Otros medicamentos, por ejemplo, como los antipsicóticos como la quetiapina, no es un hipnótico, pero da sueño. Por lo tanto, en concepto general, medicamentos hipnóticos, fundamentalmente Zolpidem y Zopiclona, los fármacos Z, y las benzodiazepinas también. Y los otros dan sueño y se utilizan para los trastornos del sueño fundamentalmente porque tienen un efecto antagonista H1.
Fíjense que el zolpidem y la zopiclona, que actúan a nivel GABA también, pero no son ansiolíticos, tienen una vida media muy corta, entre 1,5 y 4,5 horas. Son inductores del sueño, ¿ya? Y se supone que no tienen tolerancia. Por lo tanto, esto es lo que conversábamos alguna vez, de que los fármacos Z son medicamentos relativamente seguros, que no generan dependencia, pero no son fáciles de retirar. Eso en relación a ansiolíticos e hipnóticos. ¿Preguntas, dudas, chiquillos? ¿Todo claro? Sí, profe. Fantástico. Sigamos entonces. Vamos con los estabilizadores del ánimo. ¿Ok? Espérenme, acá. ¿Qué es lo que tienen que saber de los estabilizadores del ánimo? No me interesa la clínica en la trastorno bipolar, pero sabemos que los estabilizadores del ánimo, su principal indicación son los trastornos bipolares generales de la psiquiatría. ¿Sí? Ya lo vimos. Concepto. Los estabilizadores del ánimo pueden ser estabilizadores del ánimo desde arriba, es decir, cuando los pacientes están con una exaltación anímica o euforia, hay medicamentos que llevan hacia el ánimo normal o eutimia desde arriba. Y hay otros que, cuando el paciente está en una fase depresiva, lo estabiliza desde abajo. Pregunta, ¿los antidepresivos pueden ser estabilizadores del ánimo desde abajo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque los estabilizadores del ánimo desde abajo tienen un efecto antidepresivo, pero tienen un riesgo bajo de producir un viraje. En cambio, los antidepresivos tienen un efecto antidepresivo desde abajo, pero tienen un riesgo aumentado en los pacientes bipolares de poder producir un viraje, es decir, que con la toma del antidepresivo se gatille una manía o una hipomanía. Por lo tanto, los estabilizadores desde abajo tienen un efecto antidepresivo, pero no tienen este riesgo de viraje. Por eso se llaman estabilizadores del ánimo desde abajo y no antidepresivos. Ahora, vamos acá. ¿Cuáles son los estabilizadores del ánimo desde arriba? Es decir, los que son eficaces para las manías. Vamos acá. Litio, divalproato o ácido valproico, que es un anticonvulsivante, que tiene un efecto estabilizador del ánimo, y el resto son puros antipsicóticos. Quetiapina, aripiprazol, risperidona. Por lo tanto, la manía tiene estabilizadores, los fármacos estabilizadores del ánimo desde arriba son el litio, que es un estabilizador del ánimo propiamente tal. El litio es un fármaco que es el único fármaco estabilizador que se clasifica como un estabilizador del ánimo propiamente tal, porque los otros medicamentos son o anticonvulsivantes, que tienen un efecto estabilizador del ánimo, o antipsicóticos, que tienen un efecto estabilizador del ánimo. ¿Ok? Fíjense, cuando la redondela verde significa que tienen nivel de evidencia tipo 1, significa que son los fármacos más eficaces para la manía. ¿Es eficaz el litio para la manía aguda? Completamente. ¿Es eficaz la quetiapina? Completamente. ¿Es eficaz el divalproato? Completamente. Y los otros antipsicóticos. Ahora, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, al haloperidol, que es un antipsicótico de primera generación, tiene el nivel de evidencia tipo 1. O sea, es muy eficaz para la manía. Pero es de segunda línea por los efectos adversos. ¿Ok? Y en depresión bipolar, la quetiapina, nuevamente, antipsicótico con un efecto tanto desde arriba como desde abajo. Y fíjense, el litio, aunque no tiene el círculo completo, tiene nivel de evidencia tipo 2, nuevamente. Un muy buen estabilizador del ánimo desde arriba y desde abajo. Y se agrega aquí la lamotrigina, que es un anticonvulsivante solamente desde abajo, con efecto antidepresivo desde abajo en los pacientes que tienen depresión bipolar. Oye, y mira, fíjese lo que aparece acá, antidepresivos, pero junto con un estabilizador del ánimo tienen un efecto antidepresivo claramente, pero tiene que ser con un estabilizador para que no tenga este riesgo de viraje. Esos son los conceptos, ¿ok? Y esto es un resumen. Fíjense, los estabilizadores del ánimo son clasificados como
el propiamente estabilizador del ánimo, que es el litio, tanto desde abajo como desde arriba. Los anticonvulsivantes tienen un efecto estabilizador del ánimo. ¿Como cuáles? Como valproato o ácido valproico o divalproato, todo lo mismo. La motrigina, solo desde abajo. Carbamazepina, etc. Los antipsicóticos, ya vimos muchos. Y algunos antipsicóticos cuando están combinados con un estabilizador, y específicamente hay una mezcla que se llama olanzapina fluoxetina, que tiene un efecto antidepresivo. Conceptos. Hay distintos fármacos que tienen un efecto estabilizador del ánimo. El propio es el litio. Y después tenemos los anticonvulsivantes, los antipsicóticos y eso. ¿Qué tienen que saber del litio? Ya supimos algo, que era un buen estabilizador desde arriba y era un buen estabilizador desde abajo, que es un estabilizador del ánimo propiamente tal. Prácticamente se utiliza solamente en psiquiatría. Se utiliza, pero solamente en psiquiatría. ¿Cuáles son las indicaciones que tienen? En bipolaridad. Y tiene otras indicaciones, por ejemplo, tiene un efecto antisuicidal y tiene un efecto cuando los pacientes depresivos no responden al tratamiento. Agregar litio tiene un efecto potenciador. Y esas serían las indicaciones. ¿Qué tienen que saber del litio? Que es eficaz. Y que con respecto a los efectos adversos, lo que tienen que saber ustedes es que el litio es un fármaco que se utiliza actualmente, es un fármaco eficaz, pero que debe monitorizarse porque tiene hartos efectos adversos y por eso debe monitorizarse. Nosotros no tenemos litio en la sangre. La litemia es para controlar de que el litio está en buenos niveles, el litio que se toma. Tiene efectos adversos, algunos comunes, otros menos comunes. Y lo otro que tienen que saber es que debe monitorizarse porque cuando hay mucho litio, se puede producir una toxicidad por litio y puede ser compleja. Eso tienen que saber del litio, nada más. ¿Qué pasa con los anticonvulsivantes? Pregunta, ¿tienen que saber el nombre de los anticonvulsivantes? Sí. Carbamazepina, valproato, ácido valproico o divalproato, todo lo mismo. La motrigina, topiramato, oxcarbazepina. ¿Tienen que sabérselo? Sí, tienen que saberse. Yo se los voy a preguntar muy genéricamente. Entonces, cuando le digo, oye, estamos en un curso de psicofarmacología, por lo tanto, tienen que saber, oye, la motrigina, hoy, por lo menos para los sones, de que saber que son anticonvulsivantes. Fíjense que todos los anticonvulsivantes están aprobados para manejo de epilepsia, porque son anticonvulsivantes, pero tienen otros usos. Por ejemplo, en los trastornos de conducta, en el trastorno bipolar, y también lo utilizamos, por ejemplo, en el consumo de sustancias. Pero tienen varios efectos, varios usos. Son fármacos que no les voy a preguntar por la farmacología de los anticonvulsivantes o cómo funcionan, pero en general son fármacos que tienen efectos adversos y deben ser monitorizados también. Dentro de los anticonvulsivantes es importante que sepan que hay algunos que son mejor tolerados que otros. La lamotrigina, que era un buen estabilizador del ánimo desde abajo, en el caso de los bipolares, con episodios depresivos, y para mantener, es un fármaco muy usado porque es bastante bien tolerado, y de todos estos anticonvulsivantes, la lamotrigina es el mejor tolerado. Lejos. Ok, muy bien. ¿Preguntas, dudas? Chiquillos. No, profe, todo súper. Fantástico. Ok. Vamos con la penúltima clase, que son las drogas de abuso. ¿Qué es lo que tienen que saber de las drogas de abuso? Lo que tienen que saber de las drogas de abuso es que me interesa conceptualmente que sepan que los trastornos por uso de sustancias tienen distintas nomenclaturas. El DSM-5 sacó de su nomenclatura el concepto de dependencia o el concepto de abuso o consumo perjudicial y lo cambió
por un trastorno por consumo o trastorno por consumo de distintas sustancias, que puede ser leve, moderado o grave. Esa fue una opción fundamentalmente para poder abarcar. Es como que el abuso y la dependencia era como que lo tenías o no lo tenías. En cambio, la nomenclatura actual de dejarlo como leve, moderado o severa es más dimensional, es decir, puedes tener un cuadro más leve, ese cuadro leve puede pasar a ser grave, etcétera, etcétera. Evidentemente que los trastornos por consumo de sustancias graves son dependencias, ¿sí? Pero es importante que lo sepan, que la nomenclatura es distinta, pero todos mantienen una definición de intoxicación y una definición de abstinencia para cada sustancia. El CIE-11, por ejemplo, mantuvo su consumo perjudicial y mantuvo su concepto de dependencia, y al igual que el DCM, describe los episodios de intoxicación y de abstinencia. Pero el concepto es que no hay ninguno que esté errado o no, sino que son definiciones que incluso están dominadas por ejemplo, en el caso del DCM, por tratar de hacer algo más dimensional, pero también por un tema de estigma, por ejemplo. ¿Ok? Ok. ¿Qué tienen que saber con respecto a esto, a la neurobiología de las adicciones? Lo que tienen que saber es que las drogas de abuso, todas las drogas de abuso activan una zona cerebral que se llama un circuito, que es llamado el circuito de recompensa, que involucra fundamentalmente el núcleo accumbens y todas sus proyecciones. ¿Cuál es el neurotransmisor más importante en este circuito de recompensa? Es la dopamina. ¿Y qué pasa con la dopamina? Las drogas de abuso lo que fundamentalmente aumentan la dopamina en el circuito de recompensa. Pero también aumentan otros neurotransmisores, pero no cualquiera. Por ejemplo, péptidos opioides, que tienen que ver con el placer, con el dolor, serotonina, ánimo, GABA, ácido aminobutírico, GABA, fundamentalmente como un efecto ansiolítico, etc. Todas las drogas de abuso tienden a aumentar estos neurotransmisores, pero dopamina claramente es el más importante. En el cuadro de abstinencia, que genera un gran malestar emocional, afectivo, etc., fíjense acá, disminuyen los niveles de dopamina, de serotonina, los receptores opioides, endocannabinoides en relación al dolor, etc. Esto disminuye y por eso se produce el malestar. Y al mismo tiempo aumentan neurotransmisores relacionados con el estrés, por ejemplo, este factor liberador de corticotrofina. Ahora, este malestar va a llevar a una conducta fundamentalmente de preocupación y de búsqueda de la droga. Y eso, cuando ocurre esa conducta de búsqueda, de decir, ok, ahora necesito fumar, ¿dónde está? ¿Dónde está mi cigarro? Para yo poder resolver dónde está, yo empiezo a activar mi corteza cerebral y aumentan los dopamina, glutamato a nivel de corteza prefrontal fundamentalmente para activar mi conducta de búsqueda. Eso es lo que tienen que saber. ¿Ok? Nada más. El resto, no. Y me interesa que de esta diapositiva sepan que las drogas de abuso, el efecto de las drogas de abuso es bastante individual y va a depender de la dosis, de la potencia de la droga, de la vía de administración. No es lo mismo aspirar, no es lo mismo endovenoso, no es lo mismo vía oral, las experiencias previas, factores ambientales, y personalidad y genética. Por ejemplo, sabemos que los pacientes con problemas de alcoholismo tienen más, o sea, hijos de pacientes con problemas con alcohol tienen claramente más riesgo de desarrollar un alcoholismo, la edad o el estado clínico. Es decir, el efecto de las drogas de abuso va a depender de distintas variables. Ese es el concepto. ¿Ok? Y por último, para terminar, en lo que tienen que enfatizar el estudio, tiene que ver con la segunda parte de las drogas de abuso. Esto ya lo vimos. ¿Qué tienen que saber con respecto al alcohol?
Lo que tienen que saber con respecto al alcohol, y esto es porque me interesa que sepan, que tengan elementos psicoeducativos, ¿ok? ¿Qué tienen que saber con respecto a estos aspectos generales en relación al alcohol? Tienen que saberse las alcoholemias. Saber que bajo 0,3 en el fondo es, o sea, entre 0,3 y 0,79 es bajo la influencia y 0 más de 0,8 es en estado de ebriedad. Estos son los gramos de alcohol por litro de sangre. ¿Por qué tienen que saberse esto? Porque en el fondo no, no es que tengan que saberse las dosis en el fondo de alcohol que van, o sea, en el fondo, cuánto de cada tipo de alcohol va produciendo qué alcoholemia, pero es importante saber, tener alguna referencia con respecto al alcoholismo. No les voy a preguntar nada con respecto al antabús. De aquí me interesa que sepan eso. Y lo otro que me interesa que sepan es, tengan alguna idea de que el alcohol es prevalente en Chile y el consumo riesgoso, o sea, 1 de cada 10 chilenos tiene un consumo riesgoso de alcohol, pero 1 de cada 5 hombres fundamentalmente tiene un consumo riesgoso de alcohol. Los hombres tenemos un clarísimo factor de riesgo de tener un consumo riesgoso de alcohol. Me interesa que sepan esto, sí, me interesa que lo sepan porque es algo muy prevalente, me interesa que sepan eso. ¿Qué me interesa que sepan con respecto a la nicotina? Fundamentalmente me interesa que sepan lo adictiva que es y que en 7 segundos la nicotina está en el cerebro, estimulando. Y también me interesa que sepan que la vida media de la nicotina es muy, muy corta, 2 horas. Eso significa que es una sustancia que rápidamente va a generar un craving o necesidad de consumo. Es muy adictivo porque tiene un mecanismo de acción muy rápido en el cerebro, porque genera, y porque la vida media también es muy corta, y eso hace que sea muy adictivo. En relación a esto, sí quiero que sepan que 1 de cada 3 chilenos fuma, y que ha ido disminuyendo con el tiempo. Esto es bien, bien, bien importante para el país. Y lo otro, en relación a lo adictivo, es que de los fumadores, 1 de cada 4, podríamos tirarlo más hacia el 25%, 1 de cada 4 fumadores tiene un consumo que podría categorizarse como de alta dependencia. ¿Cómo se categoriza eso en la encuesta nacional de salud? ¿Cuántos son las personas que pasan menos de 1 hora entre que tú te despiertas y te fumas el primer cigarro? Eso es un criterio de una dependencia potente. 1 de cada 4 fumadores tiene una dependencia. Es potente, es decir, es altamente adictiva. ¿Qué me interesa que sepan de las otras drogas y los estimulantes? Fundamentalmente que los estimulantes inhiben la mayoría de la recaptura de dopamina, serotonina y noradrenalina. De la cocaína, me interesa que sepan que es una droga bien adictiva, fundamentalmente porque imagínense que en endovenoso en 30 segundos ya tienes el efecto, y cuando se aspira, en 15 minutos está el efecto, o sea, muy rápido. Y tiene una vida media de menos de 1 hora, entre 1 hora y 2 horas, o sea, menos que el tabaco. Eso hace que sea altamente adictiva. Y la pasta base de cocaína tiene un efecto incluso más, casi 10 veces más potente, pero es mucho más tóxica y tiene una vida media mucho más corta aún, por lo tanto lo hace más tóxica y mucho más adictiva. De los estimulantes sintéticos, me interesa que lo sepan, que son los derivados de la anfetamina, de extrafetamina, metanfetamina, pero que existe y que probablemente van a ser los estimulantes que nos van a empezar a llegar con más frecuencia, y también funcionan estimulando de manera muy intensa la liberación de noradrenalina, dopamina y serotonina. Los estimulantes alucinógenos, la ketamina, tienen que saber que existe. ¿Qué es la ketamina? Es un anestésico, pero funciona un poco distinto. Es un antagonista glutamatérgico, NMDA, y produce un efecto más bien activante, pero al mismo tiempo alucinógeno.
y que es un anestésico que se utiliza en veterinaria también, y hay mucho contrabando en este minuto de ketamina que viene desde Perú, viene desde Bolivia, y están haciendo drogas sintéticas o combinaciones de drogas sintéticas con ketamina y, por ejemplo, MDMA, como lo vamos a ver más adelante. Los alucinógenos propiamente tal, el LSD, que es un agonista serotonina, la mescalina, el peyote, San Pedro, etcétera, alucinógenos. Estos son más raros en el fondo. Y después tenemos las triptaminas, fundamentalmente el MDMA, no las triptaminas, sino que otros derivados de la anfetamina como el MDMA, que es el éxtasis. El éxtasis también es un potente activador y liberador de serotonina, noradrenalina y dopamina, y que también tiene un efecto estimulante alucinógeno. Y es importante que sepan que el TUSI es una feniletilamina que tiene un efecto parecido a la mescalina, pero es un estimulante. Sin embargo, en Chile se está fabricando un pseudo-TUSI, que es más bien MDMA con ketamina. Son drogas sintéticas que se fabrican en las casas y hay un boom bastante importante pero son fármacos muy estimulantes, muy potentes, que pueden producir una intoxicación muy psicótica. Nos han llegado muchos pacientes en el hospital psiquiátrico con consumo de TUSI recién. El fentanilo es un derivado del anestésico, pero también es un derivado de la morfina, también, que pueden ser, estamos con un tema con las drogas sintéticas. ¿Qué tienen que saber de cannabis? Tienen que saber que la planta de cannabis tiene muchos cannabinoides. Y dentro de los cannabinoides, el THC, el delta 9 tetahidrocannabinol, es el psicoactivo, es el que produce el efecto que se anda buscando cuando se consume marihuana. Generalmente las concentraciones del THC en una planta de marihuana son no más del 10%, pero cuando empieza a ser más del 10%, sobre el 20%, es una cepa de alta potencia. Por ejemplo, en Chile el creepy es una marihuana de alta potencia, de mucho más riesgo. Ese es el cannabinoide de la planta que da el efecto, ¿ya? Que puede ser un efecto euforizante, pero también es un efecto el efecto de la marihuana. Y el otro cannabinoide importante es el cannabidiol, o el CBD. Y el cannabidiol tiene un efecto totalmente distinto, tiene un efecto más bien ansiolítico, incluso hay algunos que plantean que puede tener un efecto antidepresivo e incluso antipsicótico. Por lo tanto, hay cepas dentro del cannabis, por ejemplo, la sativa tiene claramente más concentración de THC que CBD, pero la índiga tiene unas concentraciones más importantes de CBD. Es importante que sepan, esto es cultura de alguna manera de las drogas de abuso, y los cannabinoides sintéticos, no hay mucho en Chile como el Spice, tiene 100% de THC, es altamente euforizante, pero también es muy tóxico desde el punto de vista no tóxico, sino que los efectos adversos pueden ser más bien hacer euforia, agitación, y se han visto infartos relacionados a cannabinoides sintéticos. Con respecto, por último, esta última diapositiva, tienen que saber que el 10%, 11,4% de los chilenos dice haber fumado marihuana en el último año, pero que los escolares casi 1 de 3. Por lo tanto, es un tema. ¿Por qué? Porque a pesar de que la marihuana va a ser probablemente va a ser de uso recreacional, hay un grupo que empieza a consumir más de 4 veces a la semana y algunos diariamente. Ese grupo es un grupo que puede tener una dependencia y está claramente más expuesto a cuadros como episodios de psicosis franco. Por lo tanto, y los otros que son consumidores problemáticos respecto al tema de la marihuana son los que están consumiendo marihuana de alta potencia como creepy, porque tienden a consumir, porque la mezcla de creepy y consumo diario de creepy es altamente riesgosa para desarrollar episodios psicóticos, por ejemplo, relacionados con el consumo. Eso es lo que les quería contar hoy día. Si nosotros hiciéramos la prueba ahora,
a ustedes les debería ir muy bien porque esos son los conceptos a los cuales quiero que se enfoquen. No gasten tiempo en cosas diferentes a lo que yo les dije hoy, ¿ok? De todas maneras, el jueves 24, el jueves 23, se lo voy a mandar de todas maneras por anuncio. El jueves 23 a las 4:30, antes de la solemne, me voy a conectar para aquellos que tengan dudas. ¿Ok? Estupendo, profe. Preguntas, dudas, está todo subido, están los audios. Profe, yo Dígame. tengo una duda. Sí. Igual, acorde a lo que estaba hablando del CBD, es que siento que se está haciendo como muy popular como ansiolítico y lo he visto mucho, pero quería saber si es que tiene respaldo científico de que realmente funciona o no, porque lo veo como muy normalizado también. Tú dices el cannabidiol. Claro, el CBD que lo venden así como solo, no sé, o sea, como que lo he visto, como Sí. que está como muy popularizado. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que hay un tema con las dosis de CBD. Y ahí hay un tema con que como el cannabidiol que se está vendiendo para ir a buscar estos efectos ansiolíticos, por ejemplo, son en los estudios experimentales en relación al efecto ansiolítico del CBD, es en dosis más altas de las que están vendiendo. Entonces, hay un tema ahí porque está todo, en este minuto no está muy regulado, está todo como en fases de. Yo estoy de acuerdo contigo que hay un boom, en el fondo hay mucha venta de CBD, pero está poco normado. Lo que yo conté de los efectos ansiolíticos del CBD es fundamentalmente, están en estudios más bien experimentales. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, chiquillos? Profe, Dígame. ¿la prueba está muy cabrona? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Cómo te fue la última prueba? Regular, tirando bueno. Listo. Va a ser más Así. fácil que la anterior, mucho más fácil. Ah, estupendo. Eso quería escuchar. Esa era mi duda. Gracias, profe. Fantástico. Ya, chiquillos, eso es. Buen fin de semana, perdón el atraso. Y recuerden, se los voy a mandar por anuncio. Voy a conectarme el jueves 23 a las 4:30 para dudas. ¿Ok? Profe, Dígame. ¿puede habilitar la asistencia para ver cómo vamos con la asistencia? Por favor, si no hay problema. ¿Qué significa habilitar la asistencia, perdón? Que nosotros podamos ver cuántas asistencias tenemos y cuántas no tenemos. No, ok, ya no van a tener problemas con eso. Ah, ya. Muchas gracias. Muy bien. Ya, chiquillos. Nos vemos entonces. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Muchas gracias. De nada, chao, chao.